En esta ocasión quería hablaros del jardín japonés, y a lo mejor la imagen que veis en pantalla pues os choca un poco en relación con el jardín. Muchos a lo mejor estáis esperando ver esos jardines de piedras, pero a veces equivocamente pensamos que son los jardines japoneses, esos, los de las piedras, pero es una mínima parte y hay mucho más detrás de esos jardines, ¿no? Este es un parque, podríamos decir, el Kairakuen, y la traducción suele ser como jardín para divertirnos juntos. Es un jardín un parque realizado en 1841, por tanto, antes de la occidentalización, en la ciudad de Mito, y con este nombre lo que evidencia es que hasta ese momento los jardines habían sido pues propiedad de las grandes casas para disfrute de los samuráis, de la corte, del emperador y de los shogunes. Pero Kairakuen, disfrutar juntos en el jardín, ¿no? Esto me llevaba a pensar en esta obra, ¿no? Os cuento, hay un grupo de artistas, de ingenieros de informática, especialistas en... Perdonadme, hasta que arranco, prefiero no ver que me da el reflejo en la pantalla. Empiezo de nuevo. Os decía, TeamLab es un grupo muy joven de artistas, son una empresa formada por licenciados, el equivalente, licenciados en Bellas Artes, pero todo tipo de técnicos, dibujantes, que trabajan en estas proyecciones e intervenciones, tanto en la ciudad, sobre todo en la naturaleza, en los jardines. Hay un museo en Tokio, uno de los más visitados, donde se está exponiendo constantemente su obra, y son de estas intervenciones con proyecciones múltiples, muy complicadas, algunas que tienen relación unas veces con la caligrafía, otras veces con la pintura tradicional, pero insisten mucho en el poder de la técnica para transformar. ¿Y por qué os traigo esto? ¿No? Porque si hay algo que caracteriza al jardín es el carácter efímero y el constante cambio. O sea, el jardín de hoy no es el mismo que el de mañana. Las azaleas han florecido, los arces han enrojecido o han caído las hojas, el musgo ha crecido. No hay nada, dice el Zen, eterno, salvo el constante cambio. Y esto me hacía pensar en esta intervención que ellos han hecho precisamente en Kairakuen. ¿Qué es lo que hay? Pues están estas formas ovoides que veis, que son resistentes, resonantes, que están colocadas entre los árboles del jardín. Fijaos que este jardín es uno de los 3 jardines, dicen, más importantes de Japón, con 3.000 ciruelos de 100 variedades distintas que florecen en febrero-marzo. Bien, estas luces son autónomas y brillan intensamente y luego se apagan, van cambiando de color, una lástima. Después tenéis que buscar en internet y ver el vídeo. No he conseguido todavía que me funcione ningún enlace de esos. Si se tocan, como os decía, reverberan, y la luz que emite cambia. El tono propio de ese color resuena
y la luz originada resuena en los otros ovoides y en los árboles cercanos. Es como lo de la rana del estanque, del haiku, esa reverberación. Y si hay alguien en otra punta, en otro lugar del jardín y hace lo mismo, se notan esos cambios, ¿no? Es como que se establece un diálogo. Y esto me parecía importante porque nos habla de las relaciones, ¿no? De la interrelación y cómo en general en el jardín japonés no hay un elemento vano, todo está interrelacionado. Y podríamos decir que el jardín japonés es como un palimpsesto, o sea, tiene múltiples capas de lectura. Yo si voy a hacer ahora un jardín, puedo pensar, mira, aquí me quedarían bien unas rocas, aquí un poquito de grava y aquí un bambú. Pero vamos a ver cómo para nosotros son dos rocas y en el jardín japonés, ¿qué es? Son muchas cosas más. Estos cambios de luz lo que hacen es evidenciar también o poner el énfasis en lo que es el jardín en sí. Cuando os decía cambia el arce verde, cambia a un color naranja iluminado, ¿no? O las flores de cerezo desaparecen. Digamos que hay una constante energía cambiando momento a momento en el jardín y las luces lo que hacen es poner de relieve este énfasis en mitad de la noche. Aquí vemos algunas imágenes de esa naturaleza que nos permiten ser conscientes de esto que yo os estaba diciendo. La primera vez que aparece el jardín mencionado es en el Nihon Shoki, en ese siglo VIII, 720. Son de las primeras crónicas que se conservan de Japón. ¿Quiere esto decir que no había jardines antes? No, lo que quiere decir es que los japoneses han tardado en tener una escritura y en realizar estas compilaciones de historia, de su pasado, justificaciones del poder. En este escrito, por tanto, aparece ya la constancia de su existencia y si pensamos en cómo serían esos primeros jardines de los palacios que hubiera en el periodo Asuka, en el periodo Nara, en el periodo Heian, es decir, antes del siglo VIII, pues a través de los diferentes restos arqueológicos que se han encontrado, lo que queda constante es que estos jardines tenían un estanque, una isla, un puente para pasar a la isla y estos cantos rodados o ciertas rocas que delimitaban el perímetro. Esta tipología es la que se va a mantener también durante el periodo Heian, se va complicando, se va agrandando, como se van complicando y agrandando las arquitecturas. Este tipo de jardín lo que manifiesta es una interrelación ya muy directa entre la arquitectura y el jardín. Y debemos pensar, ¿qué es el jardín para ellos en este momento? ¿Simplemente un prado en el que descansar la vista? Evidentemente no. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? Pues delante de la arquitectura principal hay unas explanadas de grava. ¿Por qué? La grava, para las creencias sintoístas, esa grava blanca
está asociada con la pureza, la purificación. Y si hay algo que caracteriza al sintoísmo es esa idea de limpieza, de pureza. ¿Y quién es el, digamos, sumo sacerdote del sintoísmo? Pues ese descendiente de la diosa del sol, que es el emperador. Y por tanto se necesitan estos lugares para determinados ritos y determinadas ceremonias. Pero, independientemente, también en esa parte sur, en el norte se coloca, digamos, la parte trasera del palacio que protege a la ciudad, siguiendo los esquemas del Feng Shui. La tortuga con la serpiente enredada es el guardián del norte, el dragón verde-azul, nunca se sabe si es verde o azul, porque los japoneses solo tienen el término aoi, que puede ser una cosa u otra, el tigre blanco en el oeste y al sur el ave fénix, el rojo. De manera que conforme a este Feng Shui se desarrolla la arquitectura y se desarrollan los jardines. Os decía, en esa parte del sur es donde se establece el estanque. Los jardines son sobre todo para ver desde el paseo en barca y hablamos de jardines de recreo. Yo creo que desde el primer momento no solo son jardines de recreo, sino que tienen un componente religioso. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa isla central. Dentro de la cosmogonía japonesa nos cuentan que Izanami e Izanagi, una pareja de dioses, son los que son enviados, se les envía por el puente del cielo, que es el arco iris, a poner un poco orden en ese caos informe que era la tierra. Y entonces ellos tienen una alabarda, como una lanza muy larga, y la manera de empezar a generar ese orden es clavar la alabarda y dejar gotear la tierra, y se van formando las islas de Japón. Por tanto, tenemos ya una idea de que quizás por esta razón esa isla es tan importante. Pero además nos encontramos que desde China, desde donde llegan un montón de ideas, un montón de influencias a Japón, se habla de las islas o de las montañas de los inmortales. Esas islas, como la isla de Horai, donde pues está el elixir de la juventud y donde habitan los inmortales. Y esta isla va a estar también muy presente en el imaginario japonés. De manera que cuando nosotros vemos una isla en el estanque del Retiro, por ejemplo, es el ejemplo más cercano que tengo, podemos decir, mira, la isla de los patos, porque allí están los patos y se van a secar, pero los japoneses no es la isla de los patos, una isla en el jardín, puede ser la isla de los inmortales, puede ser la isla de Japón, como vamos a ir viendo. Lo que quiero es que vayáis teniendo en la cabeza estas ideas de que lo que para nosotros como cultura occidental tiene un significado, a lo largo de su historia, para los japoneses ha ido cobrando y cargándose con significados muy distintos. En los primeros momentos, los paisajes que se pintaban en Japón, pues tenían representada una geografía muy china, grandes montañas, picos escarpados, porque era la pintura que ellos habían aprendido desde el continente. Pero en el periodo Heian comienza a aparecer una pintura en la que se representan ya paisajes de curvas más redondeadas, de montañas, de lomas, que nos está hablando de que ya están representando una pintura autóctona. Como vemos en estas pinturas que se han conservado del periodo Heian
en uno de los más hermosos templos de Japón. Este sería un modelo residencial como el que estábamos viendo antes del periodo Heian. Fijaos que hay unas corrientes que lo atraviesan, que entre las grandes estructuras de la arquitectura hay pasillos cubiertos, y que por debajo de esos pasillos cubiertos cruzan las corrientes de agua. Quiero que leamos de abajo arriba. Vamos ahora a los términos. Shime, tierra tomada en posesión. Si pensamos en un jardín, ¿no?, en realidad es lo que hemos hecho, ¿no? Pues como los pioneros del oeste que llegaban y ponían sus postes y decían, esto para mí, esa tierra tomada en posesión, que nosotros vamos a poner una vegetación, vamos a cultivar o vamos a poner un estanque. El siguiente término, este es el primer término utilizado para jardín. El siguiente término es el de isla. Podemos pensar isla, bueno, porque hemos acotado, porque esa tierra que hemos tomado en posesión es como una isla en medio de, o porque la isla es el elemento principal del jardín. Fijaos que un elemento ayuda a denominar el conjunto. Y el término que se utiliza actualmente, que es el de niwa, jardín. Me adelanté antes al contaros la historia de Izanami e Izanagi, y estas imágenes lo que hacen es aludir a este origen de la creación. Y aquí los tenemos viendo cómo van cuajando esas islas. Y si visitamos Saihoji, el templo del musgo, nos encontramos, bueno, pues esta isla también, una isla, en este caso, toda mullidita. Hay una grandísima variedad de musgo cultivada en este jardín. Se piensa que fue a finales del periodo Edo, durante el periodo Meiji, cuando el jardín, al haber sido abandonado, se fue cuajando de este musgo que es invasivo. La verdad es que uno tiene una experiencia única visitando este jardín, porque con el musgo sucede como con la nieve, que amortigua el sonido, con lo cual el silencio del jardín se multiplica. Es como si estuvieras en una cámara de estas, una habitación de grabación, ¿no?, donde prácticamente el sonido ni reverbera. Y aquí tenemos ese monte o isla, podemos encontrar los dos términos, monte Horai, isla Horai, que sería el equivalente de esa isla, monte de los inmortales. Y es algo que no solo está en el jardín, sino que está en la pintura también. Y cuando algo está presente en cualquier manifestación artística, es que es realmente importante en esa cultura. Hay un tratado ya en el siglo XI para abordar el tema del jardín, para decirnos unas mínimas pautas de cómo hay que trabajar los distintos elementos. Y realmente fue un osado, se piensa que fue Tachibana Toshitsuna el autor de este tratado. Y digo osado porque en una sociedad en la que por tradición estos secretos de la profesión se guardan muy celosamente, el que escribiera un tratado realmente fue para quitarse el sombrero, ¿no? En este tratado es donde aparece por primera vez ese nombre de jardín seco, Kare Sansui. ¿Quiere esto decir que desaparece el agua? Bueno, como elemento líquido sí, pero la roca y el agua son elementos fundamentales del jardín. Otra cosa es que sea aludida a través de la arena, a través de la grava, que se haga una abstracción. Y de ahí la importancia que la visión de estos jardines va a tener para el arte de nuestro mundo contemporáneo. Son una verdadera abstracción. Esto es, no me acuerdo qué película o qué serie
no, era lo de Superman. Es un hombre, no, es un pájaro, no, ¿no? Pues algo así sucede con los jardines secos que por primera vez aparecen mencionados aquí en el Care Sansui. ¿Es una escultura? No. ¿Es un jardín? Pues casi que no. Lo que pasa es que no teníamos otro término. ¿Es una instalación? Pues yo diría que sí, ¿no? Es un site specific que llaman ahora, una obra es profeso realizada para un lugar. Pues sí, ¿no? Porque se acomoda a toda esta terminología. ¿Es land art? Pues casi que sí, pero estamos viendo que ya en el siglo XIV es una forma de creación muy perfeccionada. Pero antes de llegar a ese momento, os traía algunas imágenes de dónde está ubicada esa isla del jardín mullido que veíamos antes. Se cree que fue, bueno, en Japón, entre las guerras y la construcción en madera, pues mucho de lo que hoy nos queda son reconstrucciones sucesivas. En este caso, se pide a Muso Soseki, en el siglo XIV, que haga una restauración o que remodele los jardines. Y es cuando él conserva un jardín inicial, bueno, que estamos viendo aquí, que sería ese jardín de recreo, ese jardín de paseo o ese jardín semirreligioso que yo decía, donde se puede pasear y veis en este caso pues la barca para disfrutar de la visión del... El botón de arriba. Aquí tenéis la barca para disfrutar de la visión desde dentro del estanque. Estas son algunas de las imágenes. 120 especies de musgo diferente. Y entonces nos encontramos que a este jardín, en el que se distribuyen distintas edificaciones, entre ellas 3 casas de té, pero solo una es del periodo Edo, las otras son ya del siglo XX, de inicios del siglo XX. A lo largo de este estanque se puede pasear y puede hacerlo cualquiera, pero hay otro jardín aquí arriba, ya pegado a la ladera de la montaña del monte Koin, donde solo pueden entrar los monjes. Estas son las casas, unas más grandes, esta es la única antigua, digamos, del periodo Edo, pero podríamos decir que esta otra también guarda los mismos rasgos estéticos de aquellas que Senno-rikyu dictara como norma. Se cree que también había un puente como este con este templete o esta cubierta encima desde donde se podía ver el jardín. Este pertenece a otro templo, Eihoji, pero algo parecido debió haber en Saihoji. Aquí tenemos la isla del sol vespertino, que sería esta pequeña isla. Luego volvemos al pegado a la ladera de la montaña. Pero siguiendo estos modelos de jardín de paseo, ¿qué es lo que nos encontramos? Fijaos, resulta que muchos de los palacios de los grandes señores, cuando estos fallecen, deciden que se conviertan, ellos dejan escrito, dicen que se conviertan en templos, como una ofrenda, como un regalo. ¿Y qué sucede? Pues que si antes habían sido jardines de recreo, comienzan a cargarse con significados
que desde la meditación se proyecta, y esa isla, que a lo mejor, pues como aquí en Kinkaku-ji, que seguro que conocéis porque es muy fotogénico, es todo dorado, pues nos encontramos igualmente con distintas islas, habiendo una central grande que se la conoce como la isla de Japón. Aquí tenemos, esta sería la gran isla llamada Shiharajima, la tortuga, luego hablaremos de ellas, y la grulla. Fijaos, porque siempre lo que vamos a ir viendo es que se aprovechan unas zonas más llanas y la montaña protege generalmente el norte, para que no penetren por aquí los malos espíritus. Por tanto, esa diferencia entre jardín religioso y jardín de recreo, pues es muy difícil de determinar. Y lo mismo ocurre con el jardín del templo de plata, ¿no? El pabellón de plata, que es Ginkaku-ji. Si el otro lo realizó Ashikaga Yoshimitsu, este lo realiza su nieto, si no recuerdo mal, que es Ashikaga Yoshimasa. Aquí tenemos el pabellón y delante de él de nuevo se abre el lago, el estanque, con dos pasarelas, un puente que nos lleva a la isla principal. Unas fuentes que vienen a rellenar, al alimentar el estanque. Aquí vemos una arquitectura con unas ventanas muy características del mundo chino. Desde aquí es desde donde se contemplaría, en esas paredes abiertas, el jardín. Es el cambio que decíamos, nunca el jardín es el mismo, nunca es igual, han crecido las ramas, han crecido las yemas. El ave fénix, ¿no?, signo de ese símbolo de la inmortalidad. ¿Recordáis el jardín de musgo, el jardín de paseo y este otro al que solo podían acceder algunos? Si os enseño esto, podéis decir, bueno, pues la Pedriza o no sé qué montañas tenéis aquí parecidas, pero bueno, es la escalera para poder subir, pero no. Fijaos que hay un sutra que nos dice que las necrópolis son los lugares más adecuados para la meditación. Y esto solo pueden acceder los monjes. ¿Y qué es lo que estamos viendo además? Estas piedras proceden de una necrópolis cercana y además están colocadas en cascada, no de cualquier manera, sino para producir una mayor sensación de profundidad. Una necrópolis, pues bueno, digo yo que sería algo parecido a esto. Se conservan, se han encontrado estas tumbas yagura. Yagura es esta excavación en la roca de esta especie de hornacinas rectangulares donde se colocaban a los difuntos, ¿no? Y volvemos al jardín. Una catarata. Desde el mundo del Shinto, los kami son manifestaciones de la naturaleza en elementos con un carácter muy peculiar, ¿no?, particular, llamativo. Y son muchas las cataratas que son reverenciadas por el Shinto como kami. A esto le tenemos que añadir a un personaje, que es este del centro,
que es Fudomyo. Es uno de los guardianes del budismo. Y esto que hay detrás es una catarata. Este culto, el culto a Fudomyo, está muy relacionado con los monjes de las montañas, eremitas que se purifican colocándose delante de una catarata, debajo de una catarata. De modo que nos encontramos, por ejemplo, esta catarata de Nachi en Wakayama, del Shinto, donde puede colocarse Fudomyo a purificarse, con lo cual estamos viendo cómo el sincretismo de las distintas filosofías que llegan a Japón se imbrincan muy estrechamente, y en este otro caso pues estamos viendo una estatua de Fudomyo. A veces Fudomyo es representado por una roca negra. Por tanto, fijaos, estas rocas, esta catarata, tiene ese doble carácter, procede de una necrópolis, puede estar asociado con esa recreación de cataratas del mundo del Shinto y además con Fudomyo. Por tanto, aunque quien se siente allí a meditar no tenga todo esto a la vez en mente, realmente no es como nosotros si nos colocamos delante y decimos unos cuantos cantos rodados de esta montaña. En este otro jardín de Tenryuji, este es el hall principal, y donde se abre la parte más importante del jardín es aquí. Y fijaos porque también en este lugar, que es muy difícil de fotografiar, encontramos igualmente esa catarata. Pero fijaos además cómo la forma del estanque no es como el del Retiro, y perdón por la comparación, pero no sé qué gran estanque tenéis aquí, donde es un gran rectángulo, donde geométricamente lo hemos perfectamente definido y colocamos las barcas para poder pasear a remo por ellas. En el mundo japonés la naturalidad yo creo que no existe, como la entendemos nosotros. O sea, es aparentemente natural, tiene que parecer que es espontáneo. Pero hay una anécdota que a mí se me ha quedado grabada de Fernando Zobel, este pintor hispano-filipino, que fue a ver a una calígrafa, y entonces él admiraba esas casas impecables, él era súper ordenado, y entonces nada, allí le dibujó la caligrafía, luego fue a sellarla y le faltaba el sello, y entonces tuvo que ir a buscarlo. Claro, abrió el armario y de estas veces que lo que has metido dentro se precipita todo fuera. Entonces, para él fue como esa confirmación de que era aparentemente todo orden, todo limpieza, todo pureza y, en este caso, todo naturalidad. Son formas serpenteantes, como estáis viendo, las rocas colocadas perfectamente para delimitar la costa y evitar la erosión de las formas. Y aquí al fondo tendríamos de nuevo esa catarata de piedras inspirada en la del templo del musgo. Y hay otro elemento muy importante que os recomiendo si tenéis ocasión de haceros un jardín, y es el recurso del paisaje prestado. ¿En qué consiste? Bueno, pues el jardín de este sitio puede perfectamente ser este su límite, pero ¿cuál es nuestra sensación? Que tenemos un inmenso jardín que se pierde en las montañas. De manera que colocando unos determinados elementos,
yo lo que estoy propiciando es que mi vista incorpore todo el telón de fondo a mi panorámica, a ese paisaje, a mi jardín. Y esto por eso se llama de paisaje o de jardín prestado. Este es el cambio que se produce. Estas son las rocas. Y esta es la pintura a la tinta. Esta pintura a la tinta china, ya no me acuerdo, o heredada, realizada en Japón. Pero fijaos, porque es esa transposición, muchos de los jardines tienen en determinadas zonas una transposición a 3 dimensiones de lo que es la pintura a la tinta. Esos paisajes escarpados que en lugar de ser montañas, hacemos esta abstracción y construimos, ¿qué construimos? Un microcosmos. Se define muy bien el jardín japonés como microcosmos. Es una representación minúscula de esa gran naturaleza en la que buscamos o buscan las verdades el budismo y el sintoísmo. Estas son algunas representaciones de esas islas o montañas de los inmortales que vemos después en estos jardines secos. Aunque aquí vemos todo este musgo, está calificado como jardín seco. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Es esta parte del jardín. ¿Veis? Ahí están las estancias principales del abad y luego rellenando, este es el jardín seco más pequeño de Kioto, y luego rellenando están estos jardines. ¿Qué es lo que quiero resaltar en estas imágenes? Pues que estas rocas no son unas rocas cualquiera. Fijaos que es el monte Sumeru, rodeado de mares y continentes. ¿Qué es lo que se sabe que está debajo del monte Sumeru? Los infiernos. ¿Qué es lo que hay por encima? La tierra pura. Y aquí tendríamos el nombre, lo llaman Sumeru o Sumisen. Este es el esquema del ticket de entrada. Aquí volvemos a tener lo mismo, pero trabajado de un modo distinto, con esta especie de nubes trabajadas no con hielo seco, no con agua, sino con macizos parterres que rodean estas montañas, estos continentes. Y como complemento ese agua que no puede faltar en los jardines. Fijaos porque en Daisenin, en Kioto, hay un complejo monástico que se conoce como Daitokuji y dentro hay distintos subtemplos. Es en este conjunto donde están la mayoría de los jardines secos de Kioto. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues el monte Horai, fijaos, en este caso no es tanto la roca como las camelias, la vegetación que hay detrás. Y tenemos la isla de la Tortuga, la isla de la Grulla y una cascada en una piedra de color claro que tenemos por aquí. ¿Qué es esto? Un paisaje a la tinta, una instalación, land art, site-specific art. Yo lanzo ahí las preguntas para vuestra meditación, ¿no? Hemos mencionado en varias ocasiones la isla de la Tortuga y la isla de la Grulla. ¿Por qué? La tortuga es felicidad, prosperidad, familia y también larga vida. De manera que si antiguamente muchos habéis conocido en las puertas de las casas o incluso en las fachadas, pues esa imagen de la Virgen, del Sagrado Corazón, de la Virgen del Carmen, pues yo hago mi transposición y pienso
que esa tortuga, esa isla de la tortuga o la isla de la grulla, que también es un animal muy elegante y asociado con la inmortalidad, puesto que son animales asociados con los inmortales, de algún modo es como el manequineco ese que llama en los comercios, ¿no?, para que entre el dinero y la prosperidad, ¿no? Y aquí tenemos algunas representaciones, e incluso el cuento de la grulla, que nos viene a decir, ahí despierto vuestra curiosidad por si queréis buscar en internet el cuento de la grulla, nos viene a decir que las buenas acciones serán recompensadas, y eso, si lo tienes delante día a día, como quien pone una nota enfrente del corcho de su escritorio, ¿no? En el Sakuteiki ya nos hablan de la posibilidad de estas rocas planas utilizadas como referencia a la tortuga y estas más esbeltas, más picudas, como referencia a la grulla. Y aquí, en el mismo templo de antes, nos encontramos pues la isla de la tortuga, la isla de la grulla y el monte Horai, que en el jardín es esto. Las rocas, llevamos insistiendo en que no son rocas, pero es que además hay una cultura de sustrato, antes de la llegada del budismo, que considera y marca algunos árboles, algunas rocas, con esta cuerda de arroz para, digamos, llamar la atención sobre su carácter único. Por tanto, ya el elemento en sí no puede ser tomado alegremente a nuestra disposición de tomad y haced con la naturaleza lo que os plazca. Aquí tenemos dos de las rocas más famosas, unidas, este matrimonio de rocas. Y bueno, llegamos a unas rocas algo diferentes, porque tienen que ver ya más con una escuela de budismo más esotérico que va a desarrollar, fijaos, estos mandala que ahora muchos colorean, y que es una disposición de la doctrina budista. Podríamos simplificar diciendo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Es una triada, es como la Santísima Trinidad, podríamos decir. Perdonadme si soy un poco, no bruta, pero así en la comparación, pero a veces trayéndolo o aproximándolo a nuestros paradigmas y a nuestros puntos de referencia es más sencillo de ver el alcance de ese significado. De manera que, bueno, aquí tenemos el Buda central y lo que serían sus acompañantes. En japonés se llama Sanson Seki, que son esas tres piedras. Y podemos encontrarlas de muy distintas maneras. Y Mirei Shigemori, ya en pleno siglo XX, realizó esta triada para uno de los subtemplos de Daitokuji con la misma intención. Aquí tenemos otros ejemplos. Y en este caso vemos cómo están introducidas dentro de uno de esos estanques de paseo. Ya voy acabando, ¿vale? No podía dejar de pasar por alto este, que es uno de los más famosos, aunque solo sea mencionarlo, porque podéis encontrar muchas referencias sobre él, que es el jardín de Ryoanji. Esto me sirve para hablaros de estos jardines que hemos dicho ya que la cascada esa de la necrópolis era ya de un punto de focalización, de concentración para la meditación. El tiempo ha hecho que este jardín haya sido, digamos, amurallado,
Pero esto lo que ha potenciado, si cabe, aún más es ese valor meditativo que tiene este jardín, porque ha hecho como crear un marco donde tu mirada no se distrae buscando lo que hay más allá de esa valla. Han sido muchos los artistas del mundo contemporáneo que han querido visitar este jardín, habiendo tenido referencias gráficas de él. Y en 1966, cuando Joan Miró viaja a Japón, pues ya le iban a llevar al hotel y él dijo, perdón, pero yo quiero ir a ese jardín zen. Fijaos porque esto vuelve a ser un lugar sintoísta, esa grava rastrillada, esa cuerda que marca el lugar, de manera que lo que quiero reforzar es la idea de que no todo viene de China, de cómo el zen encuentra su máxima expresión plástica en Japón, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, y cómo lo hace gracias a este sustrato del Shinto que presenta como característica la cultura japonesa. Podríamos hablar en otros momentos bueno, pues de los jardines tipo paraíso, como es este de Byodo-in, de los jardines interiores de las casas, pero el tiempo es el que es. Me gustaría acabar hablando de este jardín de paraíso. En el siglo, alrededor del siglo X, XI, el milenio, aparece una creencia dentro de Japón que es la confianza sin ninguna duda en el Buda Amida, porque es la misericordia encarnada. Y esta creencia absoluta en el Buda Amida hace que se piensa que si en el último momento de tu existencia tú eres capaz de implorar su misericordia, Él vendrá, te acogerá sobre un pedestal de flor de loto, bajará con toda su corte celestial para recoger el alma del difunto, llevarlo al paraíso del oeste y depositarlo sobre sus aguas para el futuro renacer. Esta imagen que habéis visto de un género pictórico muy popular en Japón, lo vemos en las películas de Isao Takahata, cuando la princesa Kaguya debe volver a la luna y su corte celestial baja a recogerla. Pero fijaos, a pesar de que el anciano encuentra a esta pequeña princesa al cortar un tallo de bambú, lo que vemos es que realmente está sobre una flor de loto, tal como hará Amida, ¿no? Vendrá Amida a recogernos sobre la flor de loto para llevarnos al paraíso. Con esta imagen del templo de Byodo-in acabamos la primera charla de hoy. Espero que os haya podido introducir en este mundo de los jardines. Muchísimas gracias.